Sean bienvenidos todos. En este momento vamos a iniciar la declaración de prensa del embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, maestro Mokhtar Leboy Mboirik. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Saludo atentamente y doy la más cordial bienvenida a los medios de comunicación y de difusión que se encuentran aquí hoy, a las personas presentes y a todos los que nos siguen por las redes sociales de la Embajada Saharaui en México. Gracias por venir. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de emitir dos históricos fallos el pasado viernes 4 de octubre de 2024, por medio de los cuales ratifica su decisión de anulación ya establecida en el 2021 sobre la ilegalidad de los acuerdos comerciales de pesca y de agricultura suscritos en el 19 entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, y contra los cuales la Comisión Europea y el Consejo habían presentado recursos de casación. El alto tribunal considera nulos ambos acuerdos en la medida en que se habían celebrado en violación del principio de autodeterminación del pueblo de la República Saharaui y de efecto relativo a los tratados. El fallo del tribunal igualmente pone en valor la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales y del Frente Polisario como único y legítimo representante, al concluir que este, abro comillas, es un interlocutor privilegiado en el marco del proceso que tiene lugar bajo la égida de las Naciones Unidas para definir el futuro estatus del Sáhara Occidental, cierro comillas. Y en la medida en que dichos tratados tienen, abro comillas, incidencia en el derecho de este pueblo a la autodeterminación, el Frente Polisario cumple los requisitos para poder impugnar ante el juez de la Unión las decisiones controvertidas en interés de dicho pueblo, cierro comillas. Sobre el particular, el dictamen de casación, el alto tribunal aseveró sin posibilidad ya de apelación que las supuestas consultas de consentimiento al pueblo saharaui realizadas por la Comisión Europea y su Consejo se habían llevado a cabo en fraude de ley, es decir, que no se realizaron a saharauis propiamente dicho, sino más bien a poblaciones desplazadas por el régimen de ocupación marroquí al territorio ocupado del Sáhara Occidental en su condición de colonos. Recabar conforme a derecho el consentimiento del pueblo saharaui es para el Tribunal de Justicia, abro comillas, una condición de validez de las decisiones mediante las cuales el Consejo las aprobó en nombre de la Unión. Al encontrarse en la actualidad una parte considerable de este pueblo fuera de su territorio, esas consultas no podían acreditar que ese pueblo hubiese dado tal consentimiento, concluye el tribunal. En un segundo fallo, no menos importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los productos provenientes del Sáhara Occidental no pueden acogerse a beneficios arancelarios de la Unión Europea al no ser originarios de Marruecos, debiendo ser identificados y etiquetados como tales, con la denominación de origen del Sáhara Occidental. En su veredicto definitivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se apoya, entre otros preceptos de legalidad internacional vigentes, en sus propias decisiones de 2016, 2018 y 2021, contra los cuales España, Francia, así como la Comisión Europea y su Consejo habían venido impugnando en un intento infructuoso de alterar el sentido de la justicia. Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea basa sus sentencias en las conclusiones del criterio consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya del 16 de octubre de 1975, que habiendo constatado la inexistencia de cualquier vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos, instó a la urgente aplicación al territorio del Sáhara Occidental y a su pueblo de la resolución 1514 de las Naciones Unidas
relativa a la concesión de independencia a los pueblos y territorios sometidos a colonialismo. Las mencionadas sentencias suponen una interpelación directa para la política exterior de España como potencia administradora del territorio, cuyo gobierno había tomado decisiones contrarias a la legalidad internacional y de alineamiento con la potencia ocupante marroquí, vulnerando así el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación e independencia. Esperamos que España asuma de forma definitiva las obligaciones legales que le atañen al proceso de descolonización e independencia del Sáhara Occidental. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea igualmente ha desenmascarado la política de doble rasero tanto de la propia España como de Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, así como de la Comisión Europea y su Consejo, que habiendo obstaculizado durante más de 30 años la expresión del consentimiento genuino del pueblo saharaui para elegir de forma libre su futuro político, como diatriba para torpedear y retrasar de manera indefinida la realización de un referéndum de autodeterminación, se ha visto como no han escatimado esfuerzos ni recursos públicos para recabar ante el Tribunal de Justicia un falso consentimiento de la población del territorio al extremo de intentar suplantar su voluntad por la de los colonos, siempre y cuando sirva para despojar nuestro territorio de sus recursos naturales y no para el ejercicio democrático al derecho de la libre determinación como exige la legalidad internacional. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en definitiva, refuerza el derecho del pueblo saharaui a recuperar el disfrute y control efectivos sobre sus recursos naturales y representa un contundente rechazo a perpetuar el colonialismo y la ocupación militar extranjera del Sáhara Occidental. Para nosotros se trata de una clara victoria de la República Saharaui y un paso decisivo hacia el respeto de su independencia y recuperación de plena soberanía. Sin embargo, queremos llamar vuestra atención sobre otros recursos naturales de la República Saharaui, especialmente los fertilizantes provenientes de los yacimientos de fosfato del Sáhara Occidental, que están siendo aún expoliados de manera ilegal por la potencia ocupante marroquí en convivencia con empresas multinacionales e incluso de gobiernos en América Latina y el Caribe, y son utilizados políticamente como moneda de cambio para presionar o granjear posiciones de ciertos países con el único propósito de modificar sus posturas de principio en apoyo a la autodeterminación y soberanía de la República Saharaui. Aprovechamos el espíritu y la letra del último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para llamar a los distintos gobiernos a asumir su plena responsabilidad de apego a la legalidad internacional, en especial la obligación imperativa hacia el derecho a la autodeterminación y a la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales. En consecuencia, llamamos a empresas multinacionales y gobiernos a no continuar sirviéndose de la indefensión del pueblo de la República Saharaui sometido a ocupación militar extranjera, ni de la impunidad que brinda una situación anacrónica de colonialismo en el Sáhara Occidental, y a abstenerse en seguir saqueando de forma escandalosa los recursos naturales de mi país en clara violación del derecho internacional. Muchas gracias. Especialmente España es quien ha estado utilizando los recursos naturales del pueblo saharaui en los últimos años, especialmente España, ahorrarse por igual.
Especialmente España es quien ha estado utilizando los recursos naturales del pueblo saharaui en estos últimos años, o Francia por igual, y a mí me parece particularmente importante eso porque recuerdo que México fue una colonia española, así que eso me causó cierto interés en saber todo eso. Desde luego España y Francia, ambas sobre todo, y desde luego otros países de la Unión Europea han estado expoliando recursos naturales del Sáhara Occidental y, como lo dice la declaración, también lamentablemente recursos que llegan a América Latina. Pero sobre todo España y Francia, incluso el fallo del tribunal es por un recurso de casación que ellos mismos presentaron ante nuestro reclamo de que dejen de expoliar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Así que España y Francia no solo expolian los recursos naturales del Sáhara Occidental, sino que también trataron de manera poco seria de que el tribunal o la justicia europea no anulara el fallo. El resultado final es el fallo del tribunal, que les presenté una copia, que es la anulación absoluta de los acuerdos, sin incluso posibilidad ya de recurso alguno sobre el tema de la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental. Eso sirve para todos los recursos naturales del pueblo saharaui y sirve en cualquier lugar, sea España o Francia también. Y también me imagino que la explotación de estos recursos ha provocado que el pueblo saharaui no pueda avanzar materialmente, ¿no? Los ha afectado profundamente. Imagínate que somos un país muy rico de recursos naturales, que Marruecos, con la conveniencia de otros países que se llaman democráticos, a sí mismos, siguen a día de hoy explotando estos recursos y tienen a nuestro pueblo viviendo de la ayuda humanitaria. Un país rico, quizás por esta misma razón es que Marruecos ocupa el Sáhara Occidental. Por lo tanto, desde luego, no solo tienen al pueblo saharaui en la más difícil situación económica, sino que ya llevan 50 años en esa situación. Ocupación y expolio permanente de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Hay que recordar que los países que participan en ese expolio, en alguna medida, también participan en esa no solución y en esa precaria situación en la que vive una buena parte o la mayoría del pueblo saharaui. Entonces, digamos que el pueblo Marruecos le da facilidades a España y Francia para que puedan hacer este saqueo. Es lo que he entendido. Sí, sí, desde luego, muchas facilidades, pero hay que recordar, aquí estamos hablando del fallo del Tribunal de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, y el fallo es muy claro, que los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Marruecos deben ser nulos, son nulos en derecho y por lo tanto deben cancelarse. ¿Y por qué? Precisamente por incluir el territorio del Sáhara Occidental y los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y esto es muy importante, porque no deja margen a interpretación alguna de que ni el territorio es marroquí, y muchísimo menos el usufructo y el disfrute de sus recursos pueden ser vía Marruecos. Incluso en uno de los fallos va al mayor tecnicismo, la denominación de origen y cómo deben denominarse los recursos procedentes del Sáhara Occidental. No deben llamarse ni marroquíes, ni deben beneficiarse de ningún acuerdo arancelario suscrito entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, precisamente por ilegales. Muchas gracias, sería todo. Gracias, por mi parte. ¿Algún comentario más? Gracias, buenas. ¿Se escuchan? Sentencia del tribunal es una cuestión económica. ¿Cómo se puede aplicar esta sentencia a otros círculos que son más políticos en relación con el referéndum y con la libre determinación? ¿En qué se puede aumentar, escalar, digamos, esta sentencia en otros ámbitos? No, la sentencia, la número 170, es muy clara y versa sobre el principio más importante. Es que son nulos porque violan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y lo violan porque no hay un consentimiento
dado por el pueblo saharaui ni por su representante legítimo, que es el Polisario. La sentencia es clara, muy nítida en ese sentido. Por lo tanto, la sentencia incluso no es en la forma, en el fondo del asunto, porque versa sobre el elemento más importante políticamente, que es el derecho a la autodeterminación. Hay que recordar que los países, incluidos los europeos, y sobre todo los europeos, por saquear de manera ilegal los recursos naturales del Sahara Occidental, son signatarios de la Carta de Naciones Unidas, que hace que el derecho a la autodeterminación no solo es inalienable, sino que es imperativo. Por lo tanto, están obligados, no pueden rehuir de sus responsabilidades ante el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y en este caso, el fallo va más allá de los tecnicismos de la denominación de origen o de cualquier ilegalidad que se cometa en el territorio, sino que también deja muy claro que los anula precisamente por violar el sagrado derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui de la independencia. Por lo tanto, me parece de la más alta, de lo más alto análisis que se puede hacer y deducir de estos fallos. No cabe interpretación de tecnicismos ni interpretación que no sea la que el fallo ya dictaminó en el fondo del asunto, que es el tema de la autodeterminación del pueblo saharaui. Otra pregunta, embajador, aprovechando esta oportunidad. Recientemente fue la toma de protesta y nos visitó el primer ministro de la RAS. ¿Nos puede explicar un poco el panorama de qué resultados obtuvo el primer ministro de esta visita con nosotros aquí en México? Estamos en esta declaración sobre el fallo del Tribunal de Justicia Europea y me limitaré a ello. No obstante, simplemente reiterar que desde luego con México nos une 45 años de relaciones diplomáticas que este año vamos a celebrar durante todo el año, y desde luego nuestro primer ministro, como ha sido de costumbre, ha estado en la toma de posición como hemos estado en todas las anteriores tomas de posición. Con México nos une una larga y sólida relación política y diplomática, que ya tiene mayoría de edad, como bien decía. Pero por centrarnos en el fallo del Tribunal de Justicia Europeo, le pediría que nos centremos en el tema central y, desde luego, nuestro agradecimiento y gratitud a México por ese perenne apoyo inequívoco de principios y de toda la historia. Muy bien, muchas gracias a todos.